tardes, maestra y compañeros que ven este video. Vamos a presentar lo que es el examen de la marcha. Para empezar, vamos a decir cómo se define la marcha. Bueno, la marcha se define como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse con el mínimo esfuerzo y con el menor gasto energético que sea posible. La marcha como actividad rítmica y cíclica comprende todo el cuerpo, pero en especial las dos extremidades inferiores, o sea, las dos piernas y los dos pies. Es un ciclo de marcha, se define como el periodo en el que se presentan acciones sucesivas, alternas y uniformes. Se inician en un evento específico hasta que se repite en el pie ipsilateral. Generalmente se utiliza el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. Bueno, para que sea un poco más sencillo explicar el análisis de la marcha, es una actividad humana que la han dividido en periodos y fases para facilitar la descripción y el estudio de los eventos que se derivan en cada uno de ellos. Bueno, como ya había mencionado, el periodo de la marcha se dividió en dos fases, que es en la fase de soporte y balanceo. La fase de soporte se refiere al tiempo que transcurre mientras que el pie permanece en contacto con el piso y permite que la carga o el peso del cuerpo se transfiera de una extremidad a otra y se avance sobre el pie de soporte. En una persona normal constituye cerca del 62% del ciclo total. Bueno, hay un evento en el que los dos pies se encuentran en contacto con el piso y a este evento se le denomina periodo de doble soporte y se presenta en dos ocasiones, durante el ciclo de la marcha al iniciar y al culminar la fase de soporte. Constituye el 25% del ciclo, es decir, que cada periodo de doble soporte representa el 12.5%. El siguiente tema del que hablaremos es las fases del ciclo de la marcha durante el periodo de soporte. El ciclo de la marcha se describe en 8 fases, en el cual el periodo de soporte son 5 fases y ahorita hablaremos del periodo de balanceo. En el periodo de soporte se encuentra el contacto inicial, la respuesta a la carga, el soporte medio, el soporte terminal y por último el prebalanceo. Bueno, contacto inicial es el instante en el cual el pie que se adelanta hace contacto con el piso. De este modo la extremidad cierra la cadena cinética, ya que el pie es el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. Por lo general, el talón es la región que hace el impacto. Por esta razón, si alguna persona tiene alguna afectación en talón, pues es un poco más complicada su marcha. Soporte simple. Una vez que el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga del pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. Este intervalo se conoce como soporte terminal. Dura del 30 al 50% del ciclo de la marcha y representa el otro 50% del soporte simple. El siguiente, el balanceo inicial es aceleración. Comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha, que esto sería de 60 grados. El muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo y paralelo a la extremidad inferior contralateral, que en este instante soporta el peso corporal. Ocupa del 62% al 75% del ciclo de la marcha. Bueno, el siguiente es el prebalance. Es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral
dedos despega del piso. Durante el prebalanceo, el peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a otra. La ipsilateral se descarga por completo, mientras el contralateral recibe la carga. Representa del 50 al 62% del periodo de soporte. De forma simultánea, al comenzar se representa el doble soporte. La siguiente fase es el soporte medio. Se inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. El pie es como el punto fijo, permite que el peso corporal se desplace progresivamente hacia adelante gracias a la rotación de la tibia sobre el pie estático. Representa del 10. Es respuesta a la carga. Es el intervalo en el que el pie hace contacto frontal con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad. Representa cerca del 10% inicial del ciclo de la marcha y durante su desarrollo se presenta el primer doble soporte. Bueno, por lo contrario, el balanceo es el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. El pie pierde contacto con el piso y se presenta una serie de mecanismos para ajustar la longitud de la extremidad inferior que avanza. Este representa el 38% restante. Fases del ciclo de la marcha durante el periodo de balanceo. El periodo de balanceo está compuesto por 3 fases diferentes: balanceo inicial, medio y terminal. El siguiente es el balanceo medio. Se inicia con la flexión máxima de la rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso, es decir, se orienta verticalmente. Dura del 75 al 85% del ciclo de la marcha. Y por último es el balanceo terminal, desaceleración. Se inicia en la posición vertical de la tibia, continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Contacto inicial representa el último 15% del ciclo de la marcha, del 85 al 100%. Y por último, tareas funcionales de la marcha. Para facilitar el estudio y el examen de la marcha, muchos autores la han descrito en términos de tareas funcionales. Los profesionales del Centro Médico del Rancho Los Amigos en California, YAPA, destacan que un ciclo completo de marcha puede ser visto en términos de 3 tareas funcionales. La primera tarea funcional es la aceptación del peso. Coincide con las 2 primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta a la carga, en las que el peso corporal se transfiere de una extremidad a la otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga pasa de una cadena cinética abierta a una cerrada. La segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad. Se relaciona con las siguientes 2 fases, el soporte medio y el terminal. Como su nombre lo indica, el peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, que demanda gran estabilidad, mientras la extremidad contralateral se encuentra en balanceo. La tercera tarea funcional se refiere al avance de la extremidad. Está asociada a las 4 fases restantes: prebalanceo, balanceo inicial, medio y terminal. Esta tarea funcional garantiza que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. Ahorita vamos a hablar sobre los parámetros temporales versus los parámetros espaciales. Un examen de la marcha debe permitir la cuantificación de parámetros temporales y espaciales que proporcionan la descripción básica de la marcha de una persona. Sus resultados facilitan la relación con los datos obtenidos durante el proceso de evaluación del movimiento corporal humano y la identificación de deficiencias corporales que inciden en la marcha y de limitaciones en esta actividad. Asimismo, hace evidente la restricción en la participación de acuerdo con los factores de entorno a que se enfrenta cada persona en particular.
Los parámetros temporales y los espaciales son variables que se pueden ver alteradas por factores como la estatura, la edad, el sexo, la forma, la posición y la función de las estructuras neuromusculares y osteoarticulares y el dolor, entre otros, además del causado, la indumentaria, los aspectos culturales, la moda, la condición emocional. A continuación se van a definir algunos conceptos. El primero de ellos es el ciclo de la marcha. ¿Qué es el ciclo de la marcha? Es el lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Generalmente se selecciona el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. En este sentido se registra el ciclo de la marcha de la extremidad inferior derecha e izquierda para establecer la comparación que permite identificar asimetrías. Periodo de paso. Referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. Periodo de soporte. Es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso, el talón, hasta el momento del despegue de los dedos del mismo. En este periodo, el centro de gravedad del usuario ubicado teóricamente a la altura de la primera o segunda vértebra sacra, por delante del cuerpo vertebral debido al número. Longitud de paso largo o zancada. Es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. En ocasiones se confunde con el ciclo de marcha, pero es determinante aclarar que uno es un parámetro espacial mientras que el otro es temporal. Aunque sus definiciones parezcan similares, generalmente para su medición se selecciona el contacto inicial de una extremidad hasta el próximo contacto inicial de la misma extremidad. Longitud de paso corto. Es la distancia lineal en metros desde un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. La comparación de los registros que permite la medición tanto del paso corto derecho como el izquierdo proporciona información de la simetría de la marcha. Ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Normalmente está entre los 5 y los 8 grados. Una deficiencia de torsión de origen pélvico femoral tibial o podal de la extremidad inferior puede generar el incremento del ángulo de paso o su inversión, en cuyo caso se registra. Ancho de paso está dada por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los pies. Es una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. Esto significa que con un ancho amplio de paso, la persona incrementa su estabilidad y equilibrio. Desplazamiento del centro de gravedad durante la marcha. Aunque la ubicación del centro de gravedad varía en cada persona de acuerdo con sus características antropométricas, se calcula que en el adulto se encuentra localizado por delante del cuerpo vertebral, a la altura de la primera o la segunda vértebra sacra. De acuerdo con la fase en que se encuentran estos desplazamientos horizontales y verticales, el centro de gravedad se relaciona directamente con el consumo energético de la persona. Dada la continuidad de los movimientos asociados que se presentan durante la marcha, el centro de gravedad, además de seguir la progresión de la misma, sufre desplazamientos alternados a la derecha e izquierda, de arriba a abajo, lo cual garantiza que caiga directamente sobre la base de soporte o el área del pie de apoyo. Frecuencia o cadencia. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en 1 minuto. La frecuencia determina el ritmo y la rapidez de la marcha que cada persona tiene cuando camina naturalmente. Tiene varias variaciones de acuerdo con la longitud de las extremidades, el peso corporal
y la habilidad para caminar y disminuye con el proceso de envejecimiento. Ante la presencia de deficiencias neuromusculares y osteoarticulares, la cadencia conlleva el aumento del ancho del peso y la disminución del ángulo de paso. Normalmente se encuentra entre los 90 y los 140 pasos por minuto. Velocidad es la relación entre la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Constituye una variable que indica la habilidad para caminar. Establece una relación con la cadencia y la longitud del paso largo. La velocidad y la cadencia natural o libre son variables autoseleccionadas que toda persona adopta para proveer la máxima eficiencia energética. Mecanismos de mecedora, pie y tobillo. Mecanismo importante en el estudio de la marcha normal es la función del talón en tobillo y el antepié, descrita por Perry. Señala 3 mecanismos de mecedora, los cuales facilitan la obtención de información valiosa durante el examen: la competencia para el diagnóstico, la comunicación interdisciplinaria de las deficiencias y la limitación en la actividad. El primer mecanismo de mecedora es el del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial, cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. La tuberosidad del calcáneo durante un instante sirve de fulcro o eje para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante. El primero en dirección del piso para emplear la base momentánea de soporte y la segunda en busca de seguir el avance secuencial del peso corporal para preservar la progresión de la marcha. El segundo mecanismo de mecedora es el del tobillo. Una vez el pie se apoye completamente en el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Corresponde con las fases de respuesta a la carga y soporte medio. Finalmente, el tercer mecanismo de mecedora es el del antepié, presente durante el soporte terminal. Cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos, el talón se levanta y toma como eje las articulaciones metatarsofalángicas, que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y la otra extremidad. Análisis de la marcha en el plano frontal y transverso. En el análisis desde el plano frontal se observa que durante el periodo de soporte el peso corporal se desplaza hacia adelante y de forma rítmica a cada uno de los lados a través de la extremidad inferior que soporta la carga. Esta continua transferencia lateral del peso corporal de una extremidad a la otra demanda la activación de mecanismos musculares estabilizadores mediolaterales en cada una de las articulaciones, cadera, rodillo y tobillo, de la extremidad que a su turno soporta la carga. El análisis en el plano frontal del soporte terminal muestra que el grupo muscular abductor continúa con la tarea de estabilizar transversalmente la pelvis. Además, permite observar una ligera abducción de la cadera. El control mediolateral de la rodilla no requiere estabilizadores activos a la altura del tobillo y el pie. El momento inverto se incrementa no solo por la acción muscular, sino por la rotación lateral de la tibia. Durante el soporte terminal, a medida que se presenta la elevación del talón hasta culminar con el contacto del pie contralateral con el piso, la pelvis del lado estudiado sigue rotando hacia atrás, desde la posición neutra alcanzada en la fase anterior. En el plano frontal, durante la fase de prebalanceo, cesa la actividad del grupo muscular abductor, que viene activo hasta la fase anterior, a la altura de la pelvis. Su inactividad se presenta una vez el pie contralateral hace contacto con el piso, doble soporte, como en el cual se inicia la transferencia de peso a la extremidad opuesta. En el plano transverso se evidencia rotación pélvica hacia atrás, rotación externa del fémur y la tibia de la extremidad, que se encuentra en apoyo simple hasta alcanzar la posición neutra de la pelvis, la cadera y la rodilla. Característica del análisis en este plano de la fase de postura media. Además, la rotación externa de la tibia inicia la inversión del pie hasta alcanzar la posición neutra al final del soporte medio y al contrario, la acción inversora del pie acentúa la rotación externa de la tibia. Esta inversión prevalece durante el resto del periodo de soporte.
En el plano transverso se evidencia la rotación de la pelvis hacia adelante, es decir, en la misma dirección de la extremidad inferior que avanza, mientras que el tórax y la cintura escapular de ese mismo lado rotan en sentido contrario. La extremidad superior se mueve en la flexión a la altura del hombro. Estas rotaciones concurrentes actúan como mecanismo conservador del equilibrio y regulador de la rapidez de la marcha. A la altura de la articulación coxofemoral se presenta una rotación medial que se prolonga hasta la rodilla. La orientación espacial del vector de la fuerza de reacción del piso durante el soporte medio presenta una disposición medial a las articulaciones de la cadera y la rodilla. En la extremidad inferior de soporte, esto genera una fuerte tendencia al descenso pélvico del lado sin apoyo y a la abducción coxofemoral. Análisis de la marcha en el plano sagital. El vector de la fuerza de reacción del piso en la fase de contacto inicial es de orientación posterior al eje de la articulación del tobillo y anterior a los ejes de articulaciones de la rodilla y cadera. En la fase de respuesta a la carga, la orientación espacial del vector de la fuerza de reacción del piso se hace más posterior al eje de la articulación del tobillo, pasa por detrás de la articulación de la rodilla y anterior al eje de la cadera. Al final de la fase de soporte medio, el vector de la fuerza de reacción del piso es anterior a las articulaciones del tobillo y la rodilla y ligeramente posterior a la cadera. En el análisis de los 4 miembros mide la extremidad inferior derecha se adelanta, la superior izquierda la acompaña, y así sucesivamente mientras se mantenga en marcha la persona. El balanceo de las extremidades superiores cumple con las funciones de contrabalanceo de sus extremidades inferiores. En el análisis de los 4 miembros mide la extremidad inferior derecha se adelanta, la superior izquierda la acompaña, y así sucesivamente mientras se mantenga en marcha la persona. Algunos factores que afectan la marcha son la talla, el peso, el género, la raza, el calzado y, por supuesto, algunas patologías. De manera de resumir, a continuación responderemos las siguientes preguntas, esperando que el tema haya quedado claro. Bueno, tradicionalmente el periodo de marcha se divide en soporte y balanceo. Más adelante hablaremos cómo es cada fase de estas. Otra pregunta a la que responderemos es cómo se define un ciclo de marcha. Esto es el periodo en que se presentan acciones sucesivas, alternas y uniformes. Más adelante hablaremos un poco más de lo que es. Otra pregunta que podemos responder es ¿hasta qué edad se da o se encuentra el reflejo primitivo de la marcha en el recién nacido? Bueno, este reflejo se encuentra principalmente en los primeros 2 meses hasta esa edad. La pregunta es ¿cómo se divide tradicionalmente el periodo de la marcha? Tradicionalmente el periodo de la marcha se divide en soporte y balanceo. La siguiente pregunta es ¿a qué se refiere con soporte? Al tiempo que transcurre mientras el pie permanece en contacto con el piso y que permite que la carga o el peso del cuerpo se transfiera de una extremidad a la otra y avance sobre el pie. ¿Cuánto constituye el soporte en el ciclo de la marcha? Constituye el 62% del ciclo total. ¿A qué se refiere con balanceo? Es el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. El pie pierde contacto con el piso y se presenta una serie de mecanismos para ajustar la longitud de la extremidad inferior que avanza. ¿Cuánto constituye el balance en el ciclo de la marcha? El 38% del ciclo restante. ¿Cómo se denomina al evento en el que por un momento los dos pies tocan el piso? Este evento se denomina doble soporte, periodo de doble soporte. ¿En qué ocasiones se presenta el periodo de doble soporte? Durante el ciclo de la marcha, al iniciar y al culminar la fase de soporte. ¿En cuántas fases se divide el ciclo de la marcha durante el soporte? Se divide en contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal, prebalanceo y balanceo terminal.
¿En cuántas fases se divide el ciclo de la marcha durante el balanceo y cuáles son? Se divide en balanceo inicial, aceleración, balanceo medio, balanceo terminal, que es la desaceleración. ¿Cuántos tipos de parámetros existen? Existen todos los parámetros temporales y los parámetros espaciales. ¿Cuántas tareas funcionales tiene la marcha? Tiene 3. La primera tarea es la aceptación del peso, la segunda tarea es el soporte en una sola extremidad y la tercera tarea se refiere al avance de la extremidad. ¿Qué estudia la cinemática? Estudia la geometría del movimiento, analiza y describe los movimientos articulares, las velocidades tanto iniciales como angulares. La siguiente es ¿cuáles son las fuerzas internas? Es la acción muscular y las restricciones óseas, capsulares y ligamentosas. ¿Cuáles son las fuerzas externas? Las fuerzas de gravedad, inercia y la reacción al piso. La flexión de tronco, ¿en qué plano se da y qué fase? Se da en un plano sagital y en la fase es en contacto inicial. Características del prebalanceo durante el ascenso.